Antes de que las campanas de Roma anunciaran el amanecer, un guardia de la casa Santa Marta dejó sobre el escritorio del Papa Leo XIV un cuaderno pequeño, cubierto por una tela gris ya desgastada por los años. No llevaba sello. No llevaba remitente. Solo una breve nota escrita con tinta azul. Santo Padre, antes de tomar cualquier decisión esta mañana, lea la última página. El Papa permaneció inmóvil durante unos segundos. Aquel día lo esperaba una agenda cargada de reuniones, informes y nombramientos. Entre ellos se encontraba la evaluación de un joven sacerdote que muchos consideraban el futuro de una importante diócesis europea. Todo parecía indicar que sería una jornada dedicada a decisiones administrativas. Sin embargo, aquel cuaderno cambió el orden de todo. Leo abrió lentamente la primera página. No encontró documentos oficiales. No encontró estadísticas. No encontró cartas de obispos ni recomendaciones de cardenales. Encontró nombres. Decenas de nombres. Junto a cada uno había una fecha y una breve oración. Por Carmen, que teme morir sola. Por Andrés, que perdió la esperanza después de la muerte de su esposa. Por Lucía, que ya no puede subir las escaleras de la iglesia. Cada página estaba escrita con una caligrafía diferente. Algunas líneas eran firmes. Otras apenas podían leerse. Como si quienes las escribieron hubieran luchado incluso para sostener el bolígrafo. El Papa siguió pasando hojas. Con cada página aumentaba el silencio de la habitación. Aquello no era un diario. Tampoco era una lista. Era un refugio. Un lugar donde personas que ya no sabían a quién acudir habían dejado sus últimas conversaciones con Dios. Entonces llegó a la última página. Allí solo había una frase. Estaba subrayada 2 veces. No pedimos que todos recuerden nuestro nombre. Solo esperamos que alguien recuerde que seguimos aquí. Leo XIV cerró los ojos. No respondió de inmediato. Miró por la ventana hacia la cúpula de San Pedro, aún envuelta por la luz tenue del amanecer. Después tomó el teléfono. Cancelen la primera reunión. El secretario dudó. ¿También la audiencia sobre el nuevo nombramiento, Santo Padre? El Papa respondió con una calma inesperada. Sí. Hay algo más urgente. No explicó nada más. Mientras en los pasillos del Vaticano comenzaban las preguntas, nadie imaginaba que aquella sencilla decisión no estaba relacionada con una crisis diplomática ni con un documento doctrinal. Todo había comenzado con un cuaderno olvidado. Y con personas que llevaban demasiado tiempo esperando ser escuchadas. Horas después, el joven sacerdote cuya promoción parecía asegurada fue invitado a presentarse en privado. Esperaba recibir una nueva responsabilidad. En cambio, encontró el cuaderno abierto sobre la mesa. El Papa apoyó suavemente la mano sobre sus páginas. No había reproche en su mirada. Solo una pregunta. Padre, ¿cuándo fue la última vez que permaneció una hora entera escuchando a alguien sin mirar el reloj? El sacerdote no respondió enseguida. Buscó una fecha. No pudo encontrarla. Y fue precisamente ese silencio el que comenzó a revelar una verdad mucho más profunda que cualquier informe pastoral. Porque hay estadísticas capaces de mostrar cuántas personas asistieron a una celebración. Hay informes que describen cuántos proyectos fueron completados. Hay números que parecen demostrar el éxito de una comunidad. Pero ningún documento puede medir cuántas lágrimas fueron derramadas en una habitación donde nadie llamó a la puerta. En esta interpretación narrativa inspirada en la vida espiritual y en los desafíos pastorales de nuestro tiempo, la pregunta no gira en torno al prestigio de un cargo ni al reconocimiento dentro de la Iglesia. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué ocurre cuando una comunidad aprende a organizarlo todo, excepto el acto más sencillo de permanecer al lado de quien espera? Y esa respuesta comenzaría a cambiar no solo el destino de un sacerdote. También transformaría la manera en que toda una diócesis comprendería el verdadero significado de estar presente. Cuando el joven sacerdote salió de la biblioteca privada, el cuaderno permaneció abierto sobre el escritorio del Papa Leo XIV. Nadie dentro del Vaticano sabía exactamente por qué aquella reunión había durado tan poco.
Muchos imaginaron que el nombramiento había sido cancelado. Otros pensaron que existía algún problema disciplinario. Pero ninguno de ellos conocía la verdadera razón. El Santo Padre no estaba buscando a un culpable. Estaba intentando responder una pregunta mucho más incómoda. ¿Cómo puede una iglesia llena de actividad dejar que alguien se sienta completamente solo? Durante años, la diócesis había presentado informes ejemplares. El número de voluntarios aumentaba. Las transmisiones de la Santa Misa llegaban a miles de hogares. Los programas de ayuda aparecían en revistas diocesanas. Las estadísticas parecían confirmar que todo avanzaba en la dirección correcta. Sin embargo, el cuaderno contaba otra historia. No hablaba de grandes eventos. No mencionaba campañas exitosas. No celebraba cifras impresionantes. Solo repetía una misma necesidad con palabras distintas. Hoy tampoco vino nadie. Recé por mi nieto. Ojalá alguien pudiera rezar conmigo. La televisión transmite la misa. Pero el silencio de esta casa sigue siendo más fuerte. Cada frase era pequeña. Pero juntas pesaban más que cualquier informe anual. Leo XIV comprendió que el problema no era la falta de buena voluntad. Muchos sacerdotes trabajaban hasta el agotamiento. Religiosas, diáconos y laicos entregaban su tiempo con generosidad. La dificultad era otra. Poco a poco, sin darse cuenta, algunas comunidades habían comenzado a medir el éxito por aquello que resultaba visible. Lo que podía contarse. Lo que podía presentarse. Lo que podía compararse. Y mientras tanto, existían personas cuya única necesidad no cabía en ninguna tabla. Necesitaban una conversación. Una mano que sostuviera la suya. Alguien que recordara su nombre. Una presencia. No un programa. No un anuncio. No una pantalla. Una presencia. El Papa volvió a abrir la última página del cuaderno. La tinta estaba algo corrida. Quizá por lágrimas. Quizá por el paso del tiempo. Allí encontró una anotación añadida con letra diferente. Si algún día alguien lee estas páginas, no le pido una explicación. Solo le pido que visite a quien escriba la próxima. Leo dejó escapar un suspiro lento. Aquellas palabras no acusaban. No exigían castigos. Invitaban a una conversión. Porque toda comunidad cristiana corre un peligro silencioso cuando la organización ocupa el lugar del encuentro. La eficiencia es necesaria. La planificación también. Pero ninguna estructura puede abrazar por sí sola a una persona que acaba de perder a su esposo. Ningún calendario puede escuchar el llanto de una madre. Ningún informe puede descubrir el miedo de quien reza en una habitación oscura creyendo que Dios lo ha olvidado. Mientras tanto, el joven sacerdote caminaba lentamente por los jardines del Vaticano. Las preguntas del Papa seguían resonando dentro de él. ¿Cuándo había escuchado realmente sin mirar la hora? Intentó recordar. Pensó en reuniones. En homilías. En cursos de formación. En proyectos pastorales. Había hablado con cientos de personas. Pero escuchar. Escuchar era diferente. Escuchar significaba permanecer. Sin prisa. Sin pensar ya en la siguiente tarea. Sin convertir el dolor ajeno en un punto más de la agenda. Aquella diferencia, tan sencilla, había comenzado a desaparecer casi sin que nadie lo notara. Horas después, el secretario volvió a entrar en la oficina. Santo Padre, todos esperan la decisión sobre el nombramiento. Leo XIV cerró con cuidado el cuaderno. Luego respondió con serenidad. Todavía no podemos decidir quién está preparado para guiar una diócesis. El secretario bajó la mirada. ¿Falta algún documento? El Papa negó lentamente con la cabeza. No falta un documento. Falta una visita. El secretario no comprendió del todo. Pero no volvió a preguntar. Porque había aprendido que, cuando el Papa hablaba de una sola persona con esa gravedad, era porque intuía que detrás de esa historia había muchas otras. Y así era.
A cientos de kilómetros de Roma, una anciana colocaba cada domingo una silla adicional junto a la mesa. No esperaba a un familiar. No esperaba una celebración. Solo dejaba aquel lugar preparado porque seguía creyendo que alguien, algún día, cruzaría la puerta para rezar con ella. Nadie en el Vaticano conocía todavía su nombre. Nadie había leído aún su historia. Pero el cuaderno ya había comenzado a señalar el camino hacia ella. Y el Papa Leo XIV comprendió que las decisiones más importantes rara vez empiezan en las grandes salas de reuniones. Con frecuencia comienzan en la casa silenciosa de alguien que todavía conserva la esperanza de no haber sido olvidado. Lo que el Santo Padre descubriría al conocer a aquella mujer no solo pondría a prueba el corazón de un sacerdote. Obligaría a toda una diócesis a preguntarse si había aprendido a anunciar el Evangelio, sin detenerse lo suficiente para escuchar a quienes más necesitaban ser escuchados. Roma despertaba lentamente. La luz dorada comenzaba a deslizarse sobre la plaza de San Pedro mientras los primeros peregrinos atravesaban el empedrado en silencio. Algunos llevaban rosarios entre las manos. Otros simplemente levantaban la vista hacia la inmensa cúpula, como quien busca recordar que todavía existe un lugar donde la esperanza puede pronunciarse sin vergüenza. Desde la ventana de su despacho, el Papa Leo XIV observaba aquella escena con una serenidad que solo nacía después de una larga oración. Aquella mañana no pensaba en discursos. No preparaba una homilía. Ni siquiera repasaba los documentos que esperaban su firma. Sobre su escritorio seguía descansando el pequeño cuaderno gris. Parecía insignificante. Sin embargo, desde que había llegado al Vaticano, ningún documento oficial había logrado interpelar su conciencia con tanta fuerza. Leo volvió a abrirlo. No buscó la última página. Esta vez comenzó desde el principio. Leyó cada nombre lentamente. Pronunció cada uno en voz baja. Como si cada persona mereciera ser recordada delante de Dios antes de convertirse en un asunto pastoral. Porque para él la Iglesia nunca había sido una colección de estadísticas. Siempre había sido una comunidad de rostros. Rostros cansados. Rostros agradecidos. Rostros marcados por el dolor. Y también rostros que seguían sonriendo aun cuando nadie parecía notar su presencia. En el pasillo comenzaron a llegar los colaboradores del Vaticano. Las agendas se llenaban. Los teléfonos sonaban. Mensajeros cruzaban de una oficina a otra llevando informes urgentes. Todo funcionaba con precisión. Todo parecía estar en orden. Pero Leo no podía dejar de pensar en una pregunta. ¿Es posible que una institución funcione perfectamente, y que, al mismo tiempo, una persona se sienta completamente abandonada? No era una crítica. Era un examen de conciencia. También para él. Porque sabía que ningún pastor está libre del peligro de acostumbrarse a las responsabilidades hasta olvidar los silencios. En la tradición cristiana, el buen pastor no conoce primero el número de sus ovejas. Conoce su voz. Reconoce sus heridas. Las busca cuando desaparecen. Y permanece con ellas incluso cuando nadie más considera útil hacerlo. Aquella verdad parecía sencilla. Sin embargo, vivirla cada día exigía mucho más que buena organización. Exigía disponibilidad. Paciencia. Tiempo. Y, sobre todo, la humildad de aceptar que algunas personas nunca aparecerían en los grandes proyectos de una diócesis. Pero seguían siendo el centro del Evangelio. Mientras tanto, lejos de Roma, en una pequeña ciudad donde las campanas sonaban cada hora con la misma fidelidad desde hacía décadas, la vida transcurría con una calma casi inmóvil. Las calles eran estrechas. Los balcones conservaban macetas antiguas. Las puertas permanecían abiertas durante las tardes de verano. Allí vivían muchas personas mayores. Algunas habían dedicado toda su vida a la parroquia. Otras apenas podían caminar. Muchas habían sobrevivido a sus propios hijos. Y casi todas compartían un mismo temor. No el miedo a la muerte, sino el miedo a desaparecer de la memoria de los demás antes de partir de este mundo. En una de aquellas viviendas, una mujer cerró lentamente un viejo misal después de terminar el rosario. Miró la silla vacía frente a ella.
Sonrió con dulzura. Luego colocó 2 tazas sobre la mesa. No porque esperara una visita confirmada. Lo hacía porque nunca quiso permitir que la costumbre del abandono entrara primero que la esperanza. Cada domingo repetía el mismo gesto. Una taza para ella. Otra para quien, tal vez, algún día volvería a llamar a su puerta. Muy lejos de allí, el joven sacerdote seguía sin encontrar paz. Había regresado a su habitación para preparar el viaje que el Papa le había pedido realizar. No conocía el destino. Solo sabía una instrucción. No vayas a enseñar. Ve a escuchar. Aquellas 4 palabras parecían demasiado simples. Sin embargo, cuanto más pensaba en ellas, más comprendía que durante años había confundido anunciar el Evangelio con hablar continuamente. Escuchar requería otro tipo de valentía. Escuchar obligaba a renunciar al protagonismo. A aceptar silencios incómodos. A permitir que el sufrimiento de otra persona cambiara también el propio corazón. Tomó una pequeña cruz de madera que conservaba desde el seminario. Recordó el día de su ordenación. Había prometido ser pastor. No administrador del afecto. No gestor de la esperanza. ¿Pastor? La diferencia parecía mínima. Pero comenzaba a descubrir que podía cambiar toda una vida sacerdotal. En el Vaticano, Leo XIV cerró finalmente el cuaderno. Después escribió una sola frase en una hoja en blanco. No era una orden. No era un decreto. Era una pregunta. ¿Quién conoce el nombre de quienes esperan en silencio? Dobló cuidadosamente el papel y lo guardó dentro del cuaderno. Sabía que muy pronto aquella pregunta viajaría junto al joven sacerdote. Y presentía que la respuesta no aparecería en ninguna oficina. No se encontraría entre archivos. Ni en informes. Ni en reuniones. La respuesta esperaba detrás de una puerta sencilla. En el hogar de alguien cuya fe había permanecido viva incluso cuando la soledad parecía hablar más fuerte que cualquier campana. Y cuando ese encuentro finalmente ocurriera, no solo cambiaría el corazón de un sacerdote. También revelaría una verdad que muchos dentro de la Iglesia necesitaban volver a descubrir. La presencia nunca puede delegarse por completo. Porque hay palabras que consuelan. Hay oraciones que fortalecen. Pero existen heridas que solo comienzan a sanar cuando alguien decide sentarse, guardar silencio, y permanecer. El viaje comenzó antes del amanecer. El joven sacerdote recibió únicamente una dirección escrita a mano y una pequeña nota firmada por el Papa Leo XIV. No había instrucciones detalladas. No había objetivos pastorales. Solo una frase. No intentes responder antes de haber comprendido. Guardó el papel dentro de su breviario. Durante el trayecto, observó cómo el paisaje cambiaba lentamente. Las grandes avenidas dieron paso a caminos estrechos. Los edificios modernos desaparecieron. En su lugar aparecieron pequeñas casas de piedra, jardines sencillos y campanarios que parecían haber detenido el tiempo. Nadie lo esperaba con cámaras. No habría discursos. Tampoco fotografías oficiales. Aquella misión no aparecería en ningún boletín diocesano. Y precisamente por eso era tan importante. Cuando llegó al pequeño pueblo, el reloj de la plaza marcaba las 4 de la tarde. Las campanas acababan de terminar de sonar. Una anciana barría lentamente la entrada de su casa. 2 niños jugaban con una pelota frente a una vieja fuente. Un hombre saludó al sacerdote levantando discretamente la mano. Era un lugar donde casi todos conocían el nombre de sus vecinos. Y, sin embargo, algunos seguían viviendo una profunda soledad. La dirección lo condujo hasta un edificio antiguo de 3 plantas. No tenía ascensor. Las escaleras eran estrechas y desgastadas por décadas de uso. En el tercer piso encontró una puerta de madera clara. No había placa. Solo una pequeña cruz de olivo colgada junto al marco. Respiró profundamente. Golpeó la puerta con suavidad. Pasaron varios segundos. Después se escucharon unos pasos lentos. Muy lentos. La puerta se abrió apenas unos centímetros.
Una mujer de cabello completamente blanco apareció apoyándose en un bastón. Sus ojos reflejaban cansancio. Pero también una serenidad difícil de explicar. Buenas tardes. El sacerdote sonrió. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel. La mujer permaneció en silencio. Lo observó con atención. Después hizo una pregunta inesperada. ¿Ha venido porque alguien se acordó de mí, o porque se equivocó de dirección? Daniel sintió que aquellas palabras atravesaban cualquier respuesta preparada. No contestó de inmediato. Solo bajó la mirada. La mujer comprendió su silencio. Sonrió con ternura. No se preocupe. Hace mucho tiempo dejé de enfadarme con las personas. El resentimiento pesa demasiado para alguien de mi edad. Finalmente abrió la puerta por completo. Pase, hijo. El apartamento era pequeño. Muy sencillo. No había lujos. En una pared colgaba un crucifijo de madera ya oscurecido por el tiempo. Junto a él podían verse varias fotografías familiares. Un matrimonio joven. Un niño con uniforme escolar. Una imagen antigua de la parroquia durante una procesión. Sobre una pequeña mesa descansaban 2 velas. Una estaba consumida hasta la mitad. La otra parecía recién encendida. En el centro había una Biblia muy usada. Sus páginas estaban marcadas con pequeños papeles de distintos colores. Pero hubo un detalle que llamó inmediatamente la atención de Daniel. La mesa estaba preparada para 2 personas. 2 platos. 2 tazas. 2 servilletas cuidadosamente dobladas. La anciana siguió la dirección de su mirada. Siempre preparo 2 lugares. El sacerdote preguntó con delicadeza. ¿Espera a alguien? Ella acomodó lentamente una silla antes de responder. Hace muchos años esperaba a mi esposo. Después esperaba al sacerdote. Ahora, simplemente dejo un sitio para quien Dios decida enviar. Daniel sintió un nudo en la garganta. Se sentó sin decir una palabra. Durante varios minutos ninguno habló. Solo se escuchaba el suave tic-tac de un reloj antiguo. Y, sorprendentemente, aquel silencio no resultaba incómodo. Parecía una oración compartida. Finalmente, la mujer rompió el silencio. ¿Sabe cuál es la parte más difícil de envejecer? Daniel negó con la cabeza. Ella respondió sin dramatismo. No es el dolor. Uno aprende a convivir con él. Tampoco es caminar despacio. Lo verdaderamente difícil es descubrir que, poco a poco, dejas de aparecer en los pensamientos de los demás. Miró una de las fotografías. La gente no deja de quererte de un día para otro. Simplemente empieza a creer que siempre habrá tiempo para visitarte. Hasta que un día ya no lo hay. Daniel sintió que aquellas palabras eran más profundas que muchas conferencias de teología. El Papa había tenido razón. Había venido a escuchar. Y estaba comprendiendo que escuchar exigía permanecer mucho más tiempo del que había imaginado. La mujer caminó lentamente hasta una pequeña estantería. Sacó una caja de madera. La colocó sobre la mesa. Dentro había decenas de pequeñas tarjetas. Cada una tenía escrita una fecha. Y una oración. ¿Qué es esto?, preguntó Daniel. Ella sonrió. Mi manera de recordar a quienes nadie menciona. Había nombres de vecinos fallecidos. De viudas. De enfermos. De un antiguo sacristán. De una catequista. Incluso aparecía el nombre de un hombre que había abandonado la iglesia muchos años atrás. Daniel observó sorprendido. ¿Reza también por quienes ya no vienen a misa? La anciana respondió con una sencillez que lo desarmó. ¿Acaso Cristo dejó de amar a quienes dejaron de seguirlo? Aquella frase quedó suspendida en el aire. Daniel sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Durante años había dedicado incontables horas a preparar homilías. A organizar actividades. A resolver problemas administrativos. Todo ello era importante.
Pero aquella mujer, que vivía sola y apenas podía bajar las escaleras, estaba enseñándole el corazón mismo del Evangelio sin haber estudiado jamás en una facultad. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, Daniel se levantó para despedirse. La anciana lo acompañó hasta la puerta. Antes de salir, él preguntó: ¿Puedo volver el próximo domingo? Ella lo miró fijamente. No respondió enseguida. Después sonrió con una mezcla de esperanza y prudencia. Claro que puede. Solo no me haga una promesa para tranquilizarme. Vuelva únicamente si realmente piensa cumplirla. Porque las personas mayores aprendemos a distinguir muy bien entre una visita y una despedida disfrazada de cortesía. Daniel sintió que aquellas palabras lo acompañarían de regreso a Roma. Mientras descendía lentamente las viejas escaleras, comprendió que el Santo Padre nunca había querido enviarlo simplemente a visitar a una anciana. Lo había enviado a encontrarse con una verdad. Y apenas estaba comenzando a descubrirla. Aquella noche, Daniel apenas pudo dormir. Las palabras de la anciana regresaban una y otra vez a su memoria. No me haga una promesa para tranquilizarme. Había escuchado confesiones difíciles. Había acompañado funerales. Había consolado familias enteras. Pero nunca una frase tan sencilla le había mostrado con tanta claridad la diferencia entre ofrecer esperanza y crear una expectativa que después nadie sostiene. Antes del amanecer tomó el tren de regreso a Roma. Llevaba consigo muy pocas notas. No había preparado un informe. No sabía cómo resumir lo que había vivido. Porque algunas experiencias dejan de pertenecer al lenguaje de los documentos. Solo pueden comprenderse cuando cambian el corazón de quien las presencia. Al llegar al Vaticano, el Papa Leo XIV ya lo esperaba. No había secretarios. No había asesores. Solo el pequeño cuaderno gris seguía sobre la mesa. Leo observó el rostro del joven sacerdote durante unos segundos. No preguntó: ¿Cómo estuvo el viaje? Ni siquiera dijo: ¿Qué ocurrió? Simplemente formuló una única pregunta. ¿La escuchaste o solo la visitaste? Daniel tardó varios segundos en responder. Comprendía ahora que ambas cosas no eran lo mismo. Al principio pensé que iba a llevarle consuelo. Bajó lentamente la mirada. Pero descubrí que era ella quien debía enseñarme a mí. El Papa sonrió con discreción. No porque la respuesta fuera perfecta, sino porque era sincera. Leo abrió el cuaderno y escribió una nueva línea bajo la pregunta que había dejado el día anterior. La presencia comienza cuando dejamos de creer que siempre somos nosotros quienes llevamos la respuesta. Después cerró el cuaderno. Ahora quiero que comprendas por qué llegó hasta aquí. Daniel frunció ligeramente el ceño. El Santo Padre abrió un archivador antiguo. Sacó varias carpetas de distintos años. No contenían denuncias. Ni escándalos. Eran cartas. Cientos de cartas. Todas hablaban de algo parecido. Hace meses que nadie viene. No quiero dinero. Solo deseo recibir la comunión antes de morir. Mi esposo falleció. Desde entonces nadie volvió a llamar. No sé si mi parroquia recuerda que sigo viva. Daniel comenzó a leer una tras otra. Las fechas abarcaban más de una década. Algunas cartas nunca habían recibido respuesta. Otras habían sido contestadas con mensajes breves y respetuosos. Pero ninguna cambiaba el problema de fondo. El silencio seguía creciendo. Leo apoyó suavemente una mano sobre aquellas carpetas. Las crisis más peligrosas casi nunca empiezan con un gran conflicto. Guardó unos segundos de silencio. Empiezan cuando el sufrimiento cotidiano deja de sorprendernos. Aquellas palabras permanecieron suspendidas en la habitación. Porque describían algo mucho más profundo que un fallo administrativo. Describían una costumbre. La costumbre de asumir que alguien más ya se ocuparía. La costumbre de pensar que otro tendría tiempo. La costumbre de creer que una llamada telefónica podía reemplazar una conversación. Que una transmisión podía sustituir una visita.
que un calendario podía reemplazar la memoria del corazón. Mientras tanto, en el pequeño pueblo, la anciana continuaba con su rutina. Se llamaba Isabel. Y, como cada jueves, abrió lentamente la ventana de su apartamento para dejar entrar el aire fresco de la mañana. Después tomó una libreta azul, mucho más pequeña que el cuaderno que había llegado al Vaticano. En ella escribía algo desde hacía casi 15 años. No anotaba enfermedades. Ni gastos. Ni citas médicas. Escribía nombres. Cada página contenía personas por las que rezaba diariamente. Junto a algunos nombres aparecía una pequeña cruz. No significaba tristeza. Significaba que aquella persona ya había partido al encuentro del Señor. Entonces añadía una nueva línea. Hoy seguiré rezando por su familia. Nunca borraba un nombre. Porque, según decía, el amor no necesita olvidar para seguir adelante. Aquella libreta era conocida por muy pocos. Nadie imaginaba que existía. Y, sin embargo, sostenía espiritualmente a decenas de personas que jamás lo sabrían. Cuando Daniel descubrió ese detalle durante su siguiente visita, permaneció largo rato contemplando aquellas páginas escritas con una caligrafía cada vez más temblorosa. ¿No teme que algún día nadie continúe esta lista?, preguntó. Isabel sonrió. No escribo para que alguien continúe mi cuaderno. Escribo para que Dios nunca encuentre un día en el que yo haya dejado de amar a los demás. Daniel sintió un profundo silencio dentro de sí. Comprendió que la fe madura rara vez hace ruido. No necesita ser vista. No busca reconocimiento. Simplemente permanece. En ese mismo instante, muy lejos de aquel apartamento, varios responsables diocesanos preparaban nuevos proyectos pastorales. Hablaban de recursos. De presupuestos. De estrategias para llegar a más personas. Todo era importante. Todo podía dar frutos. Pero ninguno de ellos sabía que, en una vivienda modesta, una mujer anciana estaba enseñando con su vida una verdad que ningún plan pastoral podía garantizar por sí solo. Porque la Iglesia crece cuando anuncia el Evangelio. Pero permanece viva cuando alguien recuerda tocar una puerta. Y esa sería precisamente la verdad que muy pronto obligaría a toda una diócesis a revisar no sus estadísticas, sino su manera de mirar a quienes esperaban en silencio. Al terminar aquella segunda visita, Isabel entregó a Daniel una pequeña hoja doblada. No la lea ahora. Léala cuando vuelva a sentirse demasiado ocupado para detenerse a escuchar. Daniel guardó el papel en el bolsillo de su sotana sin abrirlo. Todavía no lo sabía. Pero aquellas pocas líneas cambiarían por completo la decisión que el Papa Leo XIV estaba a punto de tomar. 3 días después, Daniel regresó al Vaticano. No llevaba un informe. No había preparado una presentación. Solo traía consigo el mismo silencio con el que había abandonado la casa de Isabel. Al entrar en la biblioteca privada, encontró al Papa Leo XIV rezando en silencio frente a una pequeña cruz de madera. Esperó. No quiso interrumpir. Cuando el Santo Padre terminó su oración, levantó la mirada con una expresión serena. ¿Trajiste respuestas? Daniel negó lentamente. No, Santo Padre. Hizo una breve pausa. Traje preguntas que antes nunca me había hecho. Leo asintió. Entonces el viaje ha comenzado de verdad. El joven sacerdote sacó del bolsillo el pequeño papel que Isabel le había entregado. Aún permanecía doblado. Ella me pidió que no lo leyera hasta sentirme demasiado ocupado para escuchar. El Papa sonrió ligeramente. ¿Y ya llegó ese momento? Daniel respiró profundamente. Creo que llevo años viviendo ese momento sin darme cuenta. Con manos temblorosas abrió el papel. Solo había 3 líneas. Si un pastor siempre tiene prisa, las ovejas aprenderán a sufrir en silencio. Nada más. No había firma. No había explicación. Solo aquella frase. Durante varios segundos ninguno habló. Porque ambos comprendieron que aquellas palabras no señalaban únicamente a un sacerdote. Interpelaban a toda una manera de ejercer el ministerio.
El Papa tomó lentamente el cuaderno gris. Lo abrió por una página en blanco. Escribió despacio. La prisa puede terminar una tarea. Solo la presencia puede terminar una soledad. Después dejó la pluma sobre la mesa. Daniel, ¿qué fue lo primero que viste al entrar en la casa de Isabel? El joven pensó unos segundos. La mesa estaba preparada para 2 personas. ¿Y qué sentiste? Que llevaba mucho tiempo esperando. Leo negó suavemente con la cabeza. No. Daniel levantó la vista, sorprendido. El Santo Padre continuó con voz tranquila. Ella no esperaba únicamente una visita. Esperaba seguir creyendo que la Iglesia aún conocía el camino hasta su puerta. Aquella diferencia cambió por completo el sentido de la conversación. No se trataba únicamente de una mujer anciana. Se trataba de la confianza. Cuando una persona deja de esperar a un sacerdote, quizás siga rezando. Pero cuando deja de creer que la Iglesia todavía puede llegar hasta ella, comienza una herida mucho más profunda. No una herida de fe. Una herida de pertenencia. Daniel sintió un escalofrío. Recordó todas las reuniones pastorales de los últimos años. Habían hablado de evangelización. De comunicación. De proyectos juveniles. De estadísticas. Todo ello era valioso. Pero casi nunca alguien había preguntado cuántas personas seguían esperando detrás de una puerta cerrada. En ese mismo momento, al otro lado de Roma, varios responsables diocesanos presentaban un nuevo plan de renovación pastoral. Las pantallas mostraban gráficos. Las cifras crecían. Las proyecciones eran optimistas. Al finalizar la exposición, uno de los asistentes comentó con entusiasmo: si alcanzamos estos objetivos, habremos llegado al mayor número de personas de nuestra historia. Todos asintieron. Todos, excepto un anciano sacerdote sentado en la última fila. Había servido durante más de 50 años. Esperó a que terminara la reunión. Entonces levantó lentamente la mano. Perdonen una pregunta. La sala guardó silencio. ¿Quién visitará este domingo a la señora Emilia? Nadie respondió. El coordinador revisó varias carpetas. Buscó nombres. Consultó una lista. Después respondió con cierta incomodidad. No tengo esa información aquí. El anciano sacerdote sonrió con tristeza. Entonces quizá hemos aprendido a organizar muchas cosas, menos aquello para lo que nació la Iglesia. La sala quedó completamente en silencio. Nadie discutió sus palabras. Porque, en el fondo, todos comprendieron que tenían algo de verdad. Mientras tanto, Daniel seguía conversando con el Papa. Santo Padre. Dudó unos instantes. ¿Cómo evitamos que esto vuelva a ocurrir? Leo no respondió enseguida. Se levantó. Caminó lentamente hasta la ventana. Observó durante unos segundos la plaza de San Pedro. Miles de personas la atravesaban cada día. Peregrinos. ¿Turistas? Religiosos. Familias. Después habló sin apartar la vista del horizonte. No empieza con un decreto. Daniel permaneció atento. Empieza cuando cada sacerdote deja de preguntarse cuántas personas escucharon su homilía. Y comienza a preguntarse quién necesitaba que llamara a su puerta. Aquellas palabras eran sencillas. Pero exigían una conversión profunda. No bastaba con cambiar procedimientos. Había que cambiar prioridades. No era una reforma administrativa. Era una reforma del corazón. Esa misma tarde, Daniel decidió regresar una vez más al pequeño pueblo. No porque el Papa se lo hubiera ordenado, sino porque comprendió que algunas personas no necesitan ser visitadas una sola vez para resolver un problema. Necesitan saber que no fueron un compromiso pasajero. Cuando Isabel abrió nuevamente la puerta, sonrió con una calidez distinta. No dijo: sabía que volvería. Dijo algo mucho más sencillo: has encontrado el camino. Daniel no entendió inmediatamente. Ella señaló las escaleras.
Muchos suben una vez. Muy pocos recuerdan cómo regresar. El sacerdote sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no miró el reloj. No pensó en la siguiente reunión. No calculó cuánto tiempo permanecería allí. Simplemente tomó asiento. Y escuchó. Aquel gesto parecía pequeño. Sin embargo, sin que Daniel lo supiera, el Papa Leo XIV acababa de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de toda la diócesis. No anunciaría primero un nuevo programa. No publicaría inmediatamente un documento. Antes de hablar a miles de personas. Quería que quienes servían a la Iglesia aprendieran nuevamente a permanecer en silencio frente a una sola. Porque solo entonces el Evangelio dejaría de ser únicamente un mensaje proclamado desde el altar. Para convertirse otra vez en una presencia reconocible detrás de una puerta que llevaba demasiado tiempo, esperando ser llamada. La reunión terminó sin aplausos. Tampoco hubo un comunicado oficial. Los asistentes abandonaron la sala en silencio, llevando consigo mucho más que un conjunto de nuevas indicaciones pastorales. Llevaban una pregunta. ¿Cuántas personas seguían esperando detrás de una puerta que nadie había vuelto a tocar? Cuando todos se marcharon, el Papa Leo XIV permaneció solo unos minutos. Sobre la mesa seguían abiertos el cuaderno gris y una de las cartas de Isabel. No los guardó. Los volvió a leer lentamente. Después llamó a su secretario. Prepare un vehículo para mañana por la mañana. El secretario levantó la vista. ¿Hay alguna visita oficial, Santo Padre? Leo negó con serenidad. No. Haré una visita privada. No habrá fotógrafos. No habrá prensa. No quiero que nadie anuncie mi llegada. Aquella respuesta sorprendió al secretario. En el Vaticano, cada desplazamiento del Santo Padre exigía semanas de preparación. Pero aquella vez solo pidió una dirección. La del pequeño apartamento donde vivía Isabel. A la mañana siguiente, el automóvil se detuvo discretamente frente al edificio. No había escoltas visibles. Ninguna multitud esperaba en la calle. Solo el sonido lejano de unas campanas anunciando la primera misa del día. Leo XIV levantó lentamente la vista hacia el tercer piso. Las escaleras parecían más estrechas de lo que había imaginado. El secretario dio un paso adelante. Santo Padre, podemos pedir que ella baje. El Papa respondió con una sonrisa tranquila. Si ella ha subido estas escaleras durante tantos años, yo también puedo subirlas una vez. Comenzó a ascender despacio. No por falta de fuerzas, sino porque quería comprender, paso a paso, el camino que tantas personas mayores recorrían cada día con dificultad. Al llegar al tercer piso, respiró profundamente. Golpeó suavemente la puerta. Pasaron unos segundos. Después, la puerta se abrió. Isabel tardó unos instantes en reconocer al visitante. No hizo una reverencia. No pronunció palabras solemnes. Simplemente sonrió. Como si recibiera a un viejo amigo. Bienvenido. El Papa respondió con la misma sencillez. Gracias por abrirme la puerta. Ella lo invitó a entrar. Todo permanecía exactamente igual. Las dos sillas. Las dos tazas. La Biblia abierta. El crucifijo. Y el silencio que llenaba aquella casa sin resultar pesado. Leo observó lentamente cada detalle. No buscaba información. Buscaba comprender. Finalmente señaló las dos tazas. ¿Siempre prepara una para usted y otra para quien venga? Isabel asintió. Sí. Nunca dejó de hacerlo. Ella sonrió. No. Porque dejar una silla vacía preparada no significa que alguien vaya a venir. Significa que mi corazón todavía sabe esperar. El Papa permaneció en silencio. Aquella respuesta tenía una profundidad que ningún documento podía contener. Después de unos minutos, Isabel sirvió café. Las manos le temblaban ligeramente. Leo tomó la taza con cuidado. No permitió que ella se disculpara.
Esperó pacientemente. Cuando ambos estuvieron sentados, Isabel hizo una pregunta inesperada. Santo Padre. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. Ella bajó lentamente la mirada. Cuando una persona siente que ha sido olvidada por la Iglesia, ¿Dios también tarda en encontrar su casa? El silencio que siguió fue largo. Muy largo. Leo XIV no respondió de inmediato. Porque comprendía que algunas preguntas no necesitan rapidez. Necesitan verdad. Finalmente habló con voz serena. No. Dios nunca pierde el camino hacia una persona. A veces somos nosotros quienes tardamos demasiado en seguirlo. Los ojos de Isabel comenzaron a humedecerse. No lloraba por tristeza. Lloraba porque aquella respuesta había llegado exactamente donde llevaba años guardando una pregunta. El Papa continuó. La Iglesia puede equivocarse. Los pastores también. Podemos llegar tarde. Podemos no comprender. Incluso podemos olvidar. Pero el amor de Dios nunca llega tarde. Y precisamente por eso debemos convertirnos una y otra vez. No para proteger nuestra imagen, sino para parecernos más a Cristo. Aquellas palabras permanecieron suspendidas en la habitación. Nadie añadió nada durante varios minutos. Solo el leve sonido de la lluvia golpeando la ventana acompañaba aquel momento. Entonces Isabel se levantó lentamente. Fue hasta una pequeña estantería. Regresó con un sobre muy antiguo. Lo entregó al Santo Padre. Lo escribí hace muchos años. Pensé enviarlo. Nunca encontré el valor. Leo abrió cuidadosamente el sobre. Dentro solo había una hoja. En ella podía leerse una única frase. Señor, si un día alguien vuelve a llamar a esta puerta, permite que todavía tenga un corazón capaz de abrirla sin resentimiento. El Papa cerró los ojos. Comprendió que el verdadero milagro no era que Isabel hubiera esperado tantos años. El verdadero milagro era que nunca había permitido que la soledad destruyera su capacidad de amar. Al despedirse, Leo XIV no prometió grandes reformas. No habló de documentos. No anunció proyectos. Solo tomó la mano de Isabel y dijo con humildad. Hoy usted también ha sido mi maestra. Mientras descendía aquellas viejas escaleras, el Santo Padre ya sabía cuál sería el siguiente paso. No comenzaría con una reforma administrativa. Comenzaría invitando a toda la Iglesia a recuperar algo mucho más sencillo. La capacidad de detenerse. De escuchar. Y de permanecer. Porque comprendió que una comunidad solo puede llamarse verdaderamente cristiana cuando nadie tiene que preguntarse, durante demasiado tiempo, si todavía queda alguien dispuesto a llamar a su puerta. Pasaron 3 semanas. Durante ese tiempo no apareció ningún comunicado extraordinario. No hubo titulares. Ninguna rueda de prensa. Muchos dentro del Vaticano comenzaron a preguntarse por qué el Papa Leo XIV había suspendido decisiones importantes sin ofrecer explicaciones públicas. Pero el Santo Padre sabía que algunas respuestas no debían escribirse primero en un documento. Debían nacer en la vida. Mientras tanto, algo silencioso empezaba a cambiar en la diócesis. No por obligación, sino por convicción. Daniel dejó de organizar sus visitas según el barrio más cercano. Comenzó a organizarlas según la necesidad de las personas. Si una conversación requería 1 hora, permanecía 1 hora. Si un anciano necesitaba simplemente compartir un recuerdo de su esposa, él escuchaba. Si una mujer deseaba rezar el rosario lentamente porque ya casi no podía leer, rezaban juntos. Por primera vez en muchos años, Daniel descubrió que el ministerio no siempre avanzaba cuando caminaba más rápido. A veces avanzaba precisamente cuando decidía detenerse. Un viernes por la tarde recibió una llamada. Era la vecina de Isabel. Su voz sonaba preocupada. Padre, creo que debería venir. Daniel no preguntó nada más. Subió al automóvil y condujo hasta el pequeño pueblo. La lluvia volvía a caer suavemente. Cuando llegó al edificio, encontró la puerta del apartamento entreabierta.
Entró con respeto. La casa estaba en silencio. Las 2 velas seguían encendidas. La Biblia permanecía abierta en el Evangelio de Juan. Sobre la mesa seguían colocadas 2 tazas. Pero solo una contenía café. Isabel descansaba en un sillón, con los ojos cerrados. Respiraba lentamente. Al escuchar los pasos abrió apenas los ojos. Sonrió. Sabía que vendrías. Daniel tomó su mano. Esta vez no llevaba prisa. No pensó en el reloj. No miró el teléfono. Simplemente permaneció allí. Durante varios minutos ninguno habló. El silencio ya no era vacío. Era compañía. Finalmente Isabel rompió aquel momento. ¿Recuerdas la primera pregunta que te hice cuando llamaste a mi puerta? Daniel asintió. Me preguntó si alguien se había acordado de usted, o si me había equivocado de dirección. La anciana sonrió. Ahora ya conozco la respuesta. Daniel sintió que un nudo le cerraba la garganta. Isabel continuó con voz muy débil. No eras un error. Eras una promesa de Dios, aunque ninguno de los 2 lo supiera. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos del sacerdote. Ella apretó suavemente su mano. No llores por mí. He tenido una vida larga. He amado. He sido amada. Y ahora sé que la Iglesia volvió a encontrar el camino hasta esta casa. Eso era todo lo que necesitaba. Aquella misma tarde llegó también el Papa Leo XIV. No había sido anunciado. Solo pidió que nadie interrumpiera aquel encuentro. Entró lentamente en la habitación. Isabel abrió los ojos una vez más. Lo reconoció enseguida. Santo Padre. Leo se acercó. No habló como pontífice. Habló como un pastor. Gracias por esperarnos. Ella negó suavemente con la cabeza. No. Gracias por venir. El Papa tomó asiento junto al sillón. Los 3 permanecieron en silencio. Después Leo preguntó con una voz casi imperceptible. Isabel. ¿Qué podemos aprender todavía de usted? La anciana miró lentamente el crucifijo de madera. Tardó varios segundos en responder. Cuando finalmente habló, cada palabra parecía brotar de una vida entera. Nunca permitan que una persona tenga que elegir entre perder la esperanza o dejar de esperar a la Iglesia. La habitación quedó completamente inmóvil. Ni Daniel, ni el secretario, ni las religiosas presentes pudieron contener las lágrimas. Porque comprendieron que aquellas palabras no nacían del reproche. Nacían del amor. De un amor que había permanecido fiel incluso durante los años de mayor soledad. Isabel respiró profundamente una vez más. Luego añadió casi en un susurro. ¿Cristo? Nunca pasó de largo. Cuando alguien lo esperaba. ¿Por qué habríamos de hacerlo nosotros? Después cerró lentamente los ojos. No murió en ese instante. Pero ya no volvió a hablar. Aquella noche, de regreso al Vaticano, nadie dijo una sola palabra durante el viaje. Al llegar, Leo XIV pidió entrar solo en la pequeña capilla. Colocó sobre el altar el cuaderno gris. Junto a él dejó la carta que Isabel había escrito muchos años atrás. Después permaneció largo tiempo de rodillas. No rezaba únicamente por una mujer anciana. Rezaba por todos aquellos cuyos nombres nunca aparecerían en los periódicos. Por quienes seguían preparando una silla vacía. Por quienes aún encendían una vela esperando una visita. Por quienes continuaban creyendo que Dios jamás los había olvidado, aunque a veces los hombres sí lo hicieran. Al amanecer llamó nuevamente a Daniel. Cuando el joven sacerdote llegó, encontró sobre el escritorio un único documento. No tenía sellos oficiales. No era un decreto. Solo contenía una frase escrita a mano por el Papa. Leo la leyó lentamente. Cada palabra cayó en la habitación como una oración. La Iglesia nunca será medida por el número de personas que logra reunir, sino por el número de personas que se niega a abandonar.
Daniel levantó lentamente la mirada. Comprendió que aquella frase no era solamente una reflexión. Era un compromiso. Una forma nueva de entender el ministerio. El Santo Padre dobló el papel y lo guardó dentro del cuaderno gris. Quiero que estas palabras lleguen a cada sacerdote. A cada diácono. A cada religiosa. A cada voluntario. Pero antes. Miró fijamente a Daniel. Quiero que primero las vivamos nosotros. Porque ningún documento cambiará una diócesis. Si antes no cambia el corazón de quienes la sirven. Daniel asintió en silencio. En ese instante entendió que la verdadera reforma nunca comenzaría en los despachos. Comenzaría cuando un pastor decidiera subir unas escaleras antiguas, sentarse frente a una persona olvidada y regalarle aquello que el mundo moderno ofrecía cada vez con menos frecuencia: tiempo, presencia y un corazón completamente disponible. Aquella sería la semilla de una transformación que muy pronto alcanzaría toda la diócesis. Pero, antes de hablar de estructuras o programas, el Papa Leo XIV quería recordar algo mucho más profundo. Porque ninguna estrategia pastoral puede sustituir una verdad que el Evangelio había enseñado desde el principio. El amor de Cristo siempre llega personalmente antes de convertirse en un mensaje para la multitud. 2 semanas después del encuentro con Isabel, la catedral diocesana estaba completamente llena. Sacerdotes, religiosas, diáconos, seminaristas, familias, personas mayores, jóvenes. Muchos esperaban escuchar un gran anuncio. Algunos pensaban que el Papa Leo XIV presentaría una profunda reforma administrativa. Otros imaginaban nuevos protocolos pastorales. Nadie sospechaba que el mensaje más importante de aquella mañana no hablaría primero de estructuras. Hablaría del corazón. Cuando terminó la proclamación del Evangelio, el Santo Padre permaneció unos instantes en silencio. No abrió un documento. No leyó un discurso preparado. Miró lentamente a toda la asamblea. Después comenzó a hablar con una voz tranquila. Hermanos y hermanas. Vivimos en un tiempo extraordinario. Nunca antes habíamos tenido tantos medios para comunicarnos. Podemos llevar una celebración a miles de hogares. Podemos compartir una catequesis en cuestión de segundos. Podemos anunciar la palabra de Dios a lugares que hace pocos años parecían inalcanzables. Hizo una breve pausa. Y todo eso es un don. La tecnología puede servir al Evangelio cuando nace del amor. Pero existe un peligro del que debemos cuidarnos. Creer que estar conectados significa estar presentes. La catedral permanecía completamente en silencio. Leo XIV continuó. Un mensaje puede recorrer miles de kilómetros. Una transmisión puede llegar a millones de personas. Una carta puede cruzar continentes. Pero ninguna de esas cosas puede reemplazar una mirada llena de compasión. Ninguna puede estrechar una mano temblorosa. Ninguna puede sentarse junto a quien llora sin pronunciar una sola palabra. Porque el amor cristiano nunca ha sido únicamente una idea. Siempre ha tenido un rostro. Siempre ha tenido un nombre. Siempre ha caminado hacia alguien. Muchos de los presentes comenzaron a recordar a personas concretas. Un vecino enfermo. Una catequista anciana. Un matrimonio que había dejado de asistir a la parroquia. Un hombre que vivía solo. Una mujer que seguía esperando una visita. El Papa no mencionó ninguno de aquellos nombres. Pero parecía hablar directamente al corazón de todos. Luego tomó entre sus manos el pequeño cuaderno gris. No explicó de dónde había venido. Tampoco reveló quién lo había escrito. Simplemente lo sostuvo durante unos segundos. Este cuaderno no contiene grandes enseñanzas teológicas. No reúne importantes decisiones eclesiales. Contiene algo mucho más sencillo. Nombres. Historias. Esperas. Y oraciones pronunciadas por personas que nunca dejaron de creer que Dios seguía escuchándolas. Levantó lentamente la vista. ¿Saben cuál fue la lección más grande que encontré en estas páginas? El silencio era absoluto.
Entonces pronunció la frase que quedaría grabada en la memoria de toda la diócesis. Ninguna oración pierde su valor porque haya sido pronunciada en silencio. Las palabras permanecieron suspendidas en el aire. Nadie aplaudió. Nadie se movió. Muchos simplemente bajaron la cabeza. Porque comprendieron que aquella frase también era una llamada a la conversión. Leo continuó. Hay personas que rezan desde una cama. Desde un hospital. Desde una residencia. Desde una silla junto a una ventana. Desde una casa donde ya casi nunca llaman a la puerta. Y quizá piensen que nadie escucha su voz. Pero Dios sí la escucha. Y precisamente por eso la Iglesia tiene el deber de acercarse hasta ellas. No porque sean un número. No porque formen parte de un programa. Sino porque cada persona es un hijo amado del Padre. El Santo Padre dejó nuevamente el cuaderno sobre el altar. Después añadió con una profunda serenidad. Nunca olvidemos algo. Cristo no esperaba a que los heridos llegaran hasta Él. Él caminaba hacia ellos. No preguntaba primero si eran importantes. No calculaba si el esfuerzo merecía la pena. No organizaba su misericordia según la comodidad del camino. Simplemente iba. Porque el amor verdadero siempre da el primer paso. Muchos sacerdotes presentes sintieron que aquellas palabras interpelaban directamente su ministerio. Pero el Papa no hablaba solo para ellos. Miró ahora hacia los bancos donde se encontraban numerosas familias. Ancianos. Voluntarios. Jóvenes. Este mensaje también pertenece a todos ustedes. Quizá no puedan predicar una homilía. Quizá nunca ocupen un cargo dentro de la Iglesia. Pero todos pueden hacer algo que transforma el mundo. Recordar a quien parece haber sido olvidado. Visitar a quien vive solo. Escuchar sin prisa. Llamar por teléfono no para resolver un problema. Sino simplemente para preguntar. ¿Cómo estás hoy? Porque muchas veces una persona no necesita una solución inmediata. Necesita descubrir que sigue ocupando un lugar en el corazón de alguien. Leo XIV hizo una última pausa. Luego sonrió con una humildad que conmovió a toda la asamblea. Si algún día olvidamos esta verdad, podremos construir templos más grandes. Organizar mejores programas. Llegar a más personas con nuestras palabras. Pero habremos perdido aquello que hizo reconocible a los primeros discípulos de Cristo. La capacidad de permanecer junto a quien sufría. Aunque nadie más estuviera mirando. Terminó su mensaje con una oración sencilla. Pidamos al Señor un corazón que nunca tenga tanta prisa como para pasar de largo frente al dolor de un hermano. Y que jamás permitamos que alguien deje de esperar porque nosotros dejamos de llamar. Toda la catedral permaneció en silencio. No era un silencio incómodo. Era el silencio de quienes acababan de comprender que el Evangelio no solo debía anunciarse desde el ambón. Debía caminar por las calles. Subir escaleras. Sentarse alrededor de una mesa sencilla. Y permanecer allí el tiempo suficiente para que una persona volviera a creer que nunca había sido olvidada. Son PHN 10. Kibene duit, toyese bit tip PHN 11 suinim trc tip danchonisem. PHN cm suksau nht katoan bkchbn. Duit. KCHBN MI, PHN 11. Non NG, Tin Taibanna. Dai MCTie, con 1100. Y ahora, antes de terminar esta historia, quisiera hablar contigo. No con una multitud. No con una audiencia anónima. Contigo. Quizá estás escuchando estas palabras desde el sofá de tu casa. Quizá desde una habitación de hospital. Tal vez mientras preparas la cena. O quizá en un momento de la noche en el que el silencio pesa más de lo que puedes explicar. Sea cual sea el lugar donde te encuentres, hay algo que esta historia quiere recordarte. No eres invisible para Dios. Puede que algunas personas hayan dejado de llamar. Puede que haya promesas que nunca se cumplieron. Puede que una silla en tu mesa permanezca vacía desde hace mucho tiempo. Puede que incluso hayas llegado a pensar que nadie recuerda tu nombre.
Pero el Señor nunca ama por costumbre. Ama personalmente. Conoce tu historia. Conoce las lágrimas que nunca mostraste. Conoce las oraciones que hiciste cuando nadie más podía escucharte. Y conoce también las veces en que sonreíste para no preocupar a quienes te rodeaban. Quizá tú también eres como Isabel. No porque tengas su edad, sino porque has aprendido a esperar. Esperaste una llamada. Esperaste una visita. Esperaste una reconciliación. Esperaste una palabra de perdón. Esperaste que alguien preguntara simplemente: ¿cómo estás realmente? Y tal vez esa pregunta nunca llegó. Si ese es tu caso, no permitas que la decepción cierre la puerta de tu corazón. Esperar duele. Pero dejar de amar duele mucho más. Isabel nunca permitió que la soledad decidiera quién sería ella. La soledad visitó su casa. Pero nunca gobernó su alma. Y esa puede ser también tu decisión. Quizá, en este momento, no puedes cambiar las circunstancias que estás viviendo. No puedes recuperar a quien partió. No puedes borrar una enfermedad. No puedes hacer desaparecer un problema familiar. Pero todavía puedes elegir cómo responder a todo ello. Con amargura. O con esperanza. Y la esperanza cristiana no consiste en fingir que todo está bien. Consiste en creer que Dios sigue obrando incluso cuando nosotros todavía no vemos el resultado. Piensa por un instante en Jesús durante el camino hacia Emaús. Aquellos dos discípulos caminaban convencidos de que todo había terminado. Creían haber perdido la esperanza. Y, sin embargo, Cristo ya caminaba a su lado. Ellos no lo reconocieron inmediatamente. Pero Él nunca dejó de acompañarlos. Tal vez hoy también esté ocurriendo algo parecido en tu vida. Quizá todavía no reconoces la presencia de Dios. Pero eso no significa que Él se haya alejado. A veces el Señor llega con el rostro de una persona que decide escucharte. Con una llamada inesperada. Con un vecino. Con un sacerdote. Con un amigo. O incluso con alguien que aparece en el momento en que más necesitabas recordar que no estabas solo. Y quizá, después de escuchar esta historia, Dios quiera hacer algo más. Quizá quiera convertirte a ti en esa presencia para otra persona. Porque no todos estamos llamados a realizar grandes obras. Pero todos podemos regalar unos minutos de atención. Todos podemos visitar a alguien que vive solo. Todos podemos preguntar con sinceridad: ¿cómo has pasado esta semana? Todos podemos sentarnos junto a quien necesita hablar. Y muchas veces ese gesto vale más que un largo discurso. Vivimos en un mundo que corre deprisa. Las agendas están llenas. Los teléfonos no dejan de sonar. Las pantallas reclaman nuestra atención a cada instante. Sin darnos cuenta, podemos empezar a medir el valor de un día por todo lo que logramos hacer. Pero el Evangelio propone otra medida. Nos pregunta: ¿a quién amaste hoy? No. ¿Cuántas cosas terminaste? No. ¿Cuántos mensajes respondiste? No. ¿Cuántos proyectos completaste? La pregunta permanece siendo la misma. ¿A quién hiciste sentir acompañado? Porque al final de nuestra vida, probablemente nadie recordará cuántas reuniones tuvimos. Pero sí recordará cómo lo hicimos sentir cuando estuvo a nuestro lado. Quizá hoy recuerdes el nombre de una persona a la que hace tiempo no llamas. Hazlo. No esperes al momento perfecto. No esperes a tener más tiempo. No esperes a que sea demasiado tarde. A veces una conversación de 10 minutos cambia una semana entera. A veces una visita evita que alguien pierda la esperanza. Y a veces una simple presencia se convierte en la respuesta que una persona llevaba años pidiendo en oración. También quiero dirigirme a quienes sirven dentro de la iglesia. Sacerdotes. Religiosas. Diáconos. Catequistas. Voluntarios. Ministros extraordinarios. Personas que entregan su vida con generosidad. Gracias. Gracias por cada puerta que han llamado. Por cada enfermo al que han visitado.
Por cada mano que han sostenido. Por cada lágrima que han escuchado en silencio. Su servicio quizá nunca aparecerá en los periódicos. Pero Dios sí lo ve. Y también quisiera decir algo con humildad. Si alguna vez el cansancio nos hizo pasar demasiado rápido. Si alguna vez una persona sintió que no tenía tiempo para ser escuchada. Todavía estamos a tiempo de regresar. Mientras haya vida, siempre existe la posibilidad de volver a llamar a una puerta. Y quizá ese sea el verdadero mensaje que el Papa Leo XIV descubrió en aquella sencilla historia. La Iglesia nunca pierde su identidad cuando reconoce sus errores con humildad. La fortalece. Porque una comunidad que sabe pedir perdón también sabe volver a amar mejor. Antes de despedirnos, quisiera invitarte a hacer un pequeño gesto. No importa dónde estés. Cierra los ojos por un instante. Piensa en una persona que pueda sentirse sola hoy. Tal vez un familiar. Un vecino. Un antiguo amigo. Un sacerdote anciano. Una viuda. Un enfermo. Ahora haz una oración silenciosa por esa persona. Y, si está en tus posibilidades, no dejes que esa oración se quede únicamente en un pensamiento. Conviértela en una llamada. En una visita. En un mensaje. En una presencia. Porque, como hemos aprendido a lo largo de esta historia, el amor cristiano alcanza su plenitud cuando deja de ser solamente una intención, y se convierte en un encuentro. Semanas después, el pequeño apartamento de Isabel seguía teniendo la mesa preparada para dos. Pero ahora ya no permanecía en silencio durante tanto tiempo. Cada domingo alguien llamaba a la puerta. A veces era Daniel. Otras veces llegaba el diácono Tomás. En ocasiones aparecía la hermana Elena con una bolsa de pan recién horneado y unas galletas que Isabel seguía describiendo, entre risas, como un pequeño desafío para la paciencia cristiana. También comenzaron a llegar algunos jóvenes de la parroquia. No iban porque alguien los obligara. Iban porque habían descubierto que escuchar a una persona mayor podía enseñarles mucho más de lo que imaginaban. La casa ya no era solamente el hogar de una mujer anciana. Se había convertido en un lugar donde distintas generaciones aprendían a detenerse. A escuchar. A rezar juntas. Y a recordar que la fe nunca crece únicamente dentro de un templo. También florece alrededor de una mesa sencilla. Meses más tarde, el Papa Leo XIV regresó discretamente a aquella diócesis. No buscaba comprobar estadísticas. Quería ver personas. Pidió que no prepararan recorridos especiales. Deseaba visitar algunos hogares sin previo aviso. En una de aquellas casas encontró a un sacerdote joven rezando el rosario junto a un hombre que apenas podía hablar. En otra vivienda, una religiosa ayudaba a una anciana a escribir una carta para su nieta. Más adelante, un grupo de voluntarios compartía el almuerzo con varias personas que llevaban años viviendo solas. Nada de aquello aparecía en las redes sociales. Ninguna cámara registraba esos momentos. Sin embargo, el Papa comprendió que allí estaba ocurriendo una de las formas más profundas de evangelización. Porque el Evangelio no solo se anuncia. También se hace visible cuando alguien decide permanecer al lado de quien más lo necesita. Antes de regresar a Roma, Leo XIV pidió visitar una vez más la casa de Isabel. Cuando llegó, la encontró sentada junto a la ventana, con la Biblia abierta sobre las rodillas. Ella levantó la mirada y sonrió. «¿Ha vuelto?». El Santo Padre respondió con la misma sencillez de la primera vez. «Porque ahora conozco el camino». Los dos rieron suavemente. Después permanecieron unos minutos contemplando la lluvia que caía sobre las calles del pueblo. No era necesario llenar el silencio con palabras. Al despedirse, Isabel tomó la mano del Papa. «Gracias». Leo negó con humildad. «No, Isabel. Gracias a usted. Porque nos recordó algo que nunca debimos olvidar». Años después, cuando muchas personas recordaban aquella etapa de renovación pastoral, pocos hablaban de documentos. Tampoco mencionaban estadísticas. Lo que permanecía en la memoria eran historias. La del sacerdote que volvió a visitar a un anciano después de varios años.
La de una familia que decidió invitar cada domingo a una viuda del vecindario. La de unos jóvenes que comenzaron a dedicar una tarde al mes a visitar enfermos. La de una comunidad que dejó de preguntar únicamente cuántas personas asistían a la misa. Y empezó a preguntarse quién seguía esperando una visita. Aquella sencilla pregunta transformó muchas cosas. Porque cambió primero el corazón de quienes la hacían. Tal vez esta historia también haya despertado una pregunta dentro de ti. Quizá ya estés pensando en alguien. Una madre. Un abuelo. Un vecino. Un antiguo amigo. Un sacerdote. Alguien con quien hace mucho tiempo no hablas. No ignores ese pensamiento. Quizá no sea una casualidad. A veces Dios pone un nombre en nuestro corazón porque desea que nosotros seamos la respuesta a la oración silenciosa de otra persona. No hace falta realizar un gesto extraordinario. Una llamada. Un mensaje. Una visita. Una conversación sin prisas. Eso puede cambiar mucho más de lo que imaginas. Porque hay heridas que comienzan a sanar en el mismo instante en que una persona descubre que alguien todavía recuerda su nombre. Y quizá, algún día, cuando mires hacia atrás, no recuerdes todos los trabajos que terminaste. Ni todas las reuniones a las que asististe. Ni todos los planes que lograste cumplir. Pero sí recordarás con claridad a las personas con las que decidiste detenerte. Porque esas son las huellas que permanecen. Las que el tiempo no borra. Las que Dios conoce desde siempre. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a hacer algo muy sencillo. Antes de continuar con tu día, dedica unos segundos a orar por alguien que esté viviendo la soledad. Y, si puedes, transforma esa oración en una acción concreta. Quizás seas exactamente la persona que alguien ha estado esperando sin saber tu nombre. Gracias por permanecer con nosotros hasta el final de esta reflexión. Si este mensaje te ayudó a mirar con más esperanza tu propia vida o te recordó el valor de estar presente para los demás, puedes apoyar este canal compartiendo este vídeo con alguien que necesite escucharlo hoy. Y si deseas seguir acompañándonos en nuevas reflexiones sobre la fe, la esperanza y el amor de Dios en la vida cotidiana, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para no perder los próximos contenidos. Que el Señor bendiga tu hogar. Que fortalezca tu corazón. Y que nunca permita que olvides esta verdad. Dios jamás deja de llamar a la puerta de quienes confían en Él. Y muchas veces, elige hacerlo a través de las manos, la voz y la presencia de otra persona. Que la paz de Cristo permanezca contigo y con tu familia. Hasta la próxima.